Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba más o menos desde Linux. Hace poco instalé Linux en mi ordenador. El pobre es un Xiaomi Air de 13,3 pulgadas que casi tiene 7 años encima, pero que para las cosas que yo hago me cumple por lo menos, satisfactoriamente, podemos decir. Es verdad que cuando le pongo a enredar con temas de ella, el pobre bufa como un condenado y tarda una pequeña eternidad en dar una respuesta. Pero en general para navegar, para grabar podcast, para enredar con Obsidian, es más que suficiente. En cualquier caso, no es un ordenador en el que yo quiera instalar Windows 11, ni en el que Windows 11 tampoco quiera instalarse. En consecuencia, parecía un buen candidato para volver a Linux. Y sí, digo bien, volver. O sea, yo empecé en Linux hace mucho tiempo, allá por los 90 y muchos, con una distribución de Debian llamada CentOS. En aquella época las distribuciones te llegaban en discos, en CDs, ni siquiera DVDs. Y de hecho esta estaba compuesta de 8, creo. En fin, lo cual era la risión cuando querías instalar alguna aplicación y te pedía cambiar de disco. O sea, parecía ese momento en el Monkey Island en el que te pide meter el disco 56, ¿no? En aquella época llegué incluso a compilar mi propio kernel, porque hacer funcionar las tarjetas de televisión que todos teníamos requería de eso y más. Y la verdad, no queréis saber por qué teníamos tarjetas decodificadoras de señal de televisión. Pero bueno, aún así, nunca me he considerado un usuario especialmente habilidoso con Linux. Al final, llegado a cierto punto, me rindo y vuelvo a la comodidad de Windows. Pero eso seguramente no vaya a pasar esta vez, ¿no? A ver, lo cierto es que la fase de instalación costó mucho menos de lo que me imaginaba y fue menos traumática de lo que esperaba. Pero ¿qué queréis? Gato escaldado del agua huye, y no sería la primera vez que me cargo un disco duro intentando instalar Linux. Sí que es verdad que preparar el USB de instalación fue una pequeña odisea. Llave USB que enchufaba el ordenador, llave que dejaba de funcionar. Pero francamente, en este caso, la culpa era de Windows. Mis razones para dejarlo atrás solo aumentaban. Finalmente, con la ayuda de un software llamado Ventoy, que hizo magia, porque no puedo calificarlo de otra forma, por fin tuve mi USB de instalación. Tras ello, una rápida exploración por la versión live de KDE Neon y un repentino impulso me llevó a iniciar el proceso de instalación. Seleccionar disco duro, elegir el hueco libre para hacer una partición de Linux y, en menos de lo que esperaba, aquello se estaba instalando. Un par de siguiente más y ya estaba reiniciando Linux. O bueno, eso creía yo. La primera sorpresa es que arranca el ordenador y me encuentro una maravillosa pantalla negra, una línea de comando y el cursor parpadeando ahí esperando a que yo escriba algo. ¿Qué quiere que escriba? O sea, estoy bastante perdido. No me puedo ni imaginar cómo estaría el ciudadano medio, ¿no? La persona que no tiene mucha experiencia con los ordenadores y se encuentra con esta situación. Pero bueno, en fin, más guiado por la intuición que por el conocimiento, reinicio, pulsando obsesivamente la tecla que me permite entrar en la selección de medio de arranque. Y bueno, no sé muy bien por qué lo hago, porque al fin y al cabo no es ya he quitado el USB, no hay nada de lo que arrancar, solo hay el disco duro. Pero bueno, el caso es que ahí aparece la pantalla de selección de medio de arranque y aparecen dos opciones. Una es el UEFI de Windows y otra el de Linux. Así que bueno, ahí compruebo que por lo menos puedo seguir entrando en Windows y me quedo un poco más tranquilo, ¿no? De que todo sigue estando ahí y no me he quedado sin acceso al ordenador. Apago, reinicio y ahora sí. Ahora aparece el menú de selección, Group para los entendidos, que me deja seleccionar entre Linux y Windows. ¿Qué había pasado antes? Ni idea. Pero en fin, para mí, pasar de un entorno a otro debería ser fácil. La mayoría del software que uso es o software libre o software gratuito. Así que empiezo a instalar Firefox, Obsidian, Telegram, SyncTheme para pegarlo todo, como quien dice, utilizando la tienda de aplicaciones del entorno, Discover, que se llama. O sea, la idea es
no es que le tenga miedo a la línea de comandos, pero si no hace falta, ¿para qué la voy a usar? En principio, si esto tiene una tienda de aplicaciones, será para que la use. Bueno, lo curioso es que algunas aplicaciones vienen marcadas como Flatpak, otras como Snap y otras nada. No encuentro ninguna ayuda ni referencia, ¿vale? No hay un F1, como quien dice. Pero por suerte yo he escuchado a Gabriel Biso en su podcast de Sobre la Marcha y sé que a los snaps los carga el diablo. Que instalando devs sueltos al final me cargó el sistema. Y que las Flatpaks también tienen sus cosas. Vamos, que no me fío de nada, así que voy instalando cada aplicación como buenamente puedo. Más o menos voy teniendo todo en su sitio. Pero ahora llega el momento de hacer funcionar las cosas. Y aquí es donde me empiezo a atascar un poco. Obsidian se instala perfectamente, con mi Vault, etc. Guay. Telegram, pues genial. KeePass. Utilizo KeePass para gestionar mis contraseñas. Así que busco una aplicación que pueda usar. Al buscar en Discovery aparecen varias. KeePass X, KeePass XC y algún otro. Pero no está KeePass 2, que es la que uso en Windows. Bueno, no pasa nada. En KeePass X resulta que está abandonada. Lo ponen en los comentarios de la tienda, pero por alguna razón lo dejan en la tienda. Y ahí mismo te dicen que esa KeePass X está más o menos sustituida por XPass XC. Y bueno, me pongo con XPass XC, aunque no me guste mucho, ya lo conocía de antes, ya lo había usado en Windows. No es mi opción preferida, pero parece que aquí es la que tengo que usar. Así que la instalo, le paso el archivo de contraseñas y sin problemas. Genial. Puedo andar copiando y pegando contraseñas en la medida en que necesite. Pero la gracia de esto es no tener que andar así, ¿no? La gracia de tener un gestor de contraseñas es que te rellenen las contraseñas en el navegador, etc. Y ahí es donde empieza mi pequeño infierno. Porque te pones a buscar información y lo que encuentras es que dependiendo de cómo hayas instalado cada aplicación, las cosas son diferentes. Y sigo las instrucciones que creo que corresponden a mi situación y en el momento de pulsar el botón de Connect para que Firefox y KeePass se enteren de que estaban ahí, lo que obtengo es un error. Y a partir de ahí, pues te tienes que meter en una labor detectivesca para intentar que todo funcione. Una labor que todavía no he acabado. Y mientras tanto, voy comentando en Mastodon mis pequeños avances y mis frustraciones y haciendo alguna pregunta con miedo, porque sé que mis preguntas son muy básicas. O sea, al principio os he dicho que llevo muchos años con Linux, en realidad, pero han sido tantos los años que he pasado fuera y es tan poco lo que he podido aprovechar de mi experiencia que siento que estoy empezando de nuevo, totalmente. Y el problema, como digo, es que hago una pregunta y tengo 5 respuestas y todas ellas son distintas y todas ellas seguramente son válidas bajo cierto punto de vista, pero como novato que soy, significa que son 5 nuevas vías a investigar. Al final, vuelvo a recordar tiempos pretéritos en los que tenía más tiempo y podía perderme por la madriguera del conejo, yendo cada vez más hondo y más hondo y más hondo. Pero hoy en día lo que quiero es hacer algo y perder el mínimo tiempo posible por el camino. ¿Significa eso que voy a rendirme con Linux? ¿Solo por esto? Bueno, es que no ha sido solo esto. Es que al desenchufar el portátil del monitor externo, de repente me quedo sin pantalla de login y tengo que reiniciar el ordenador. O es que intento instalar un tema y se queda ahí cargando infinito sin saber qué hacer. O es que pulso una combinación de teclas, bueno, de hecho la combinación de teclas para sacar una captura de Windows, pues digo, la costumbre, y de repente se me cierra la aplicación que tengo abierta. ¿Por qué? Es descubrir que hay aplicaciones que puedo instalar por línea de comandos que no aparecen en Discover, la tienda de aplicaciones. Por ejemplo, ahí estaba KeePass 2. Y realmente KeePass 2 no es una aplicación bonita de utilizar en Linux. Y esta que estoy usando es la versión de KDE 5.27. Debería ser bastante estable. Ha habido muchas revisiones ahí en medio. Está a punto de caer la versión 6, que va a ser un terremoto para la estabilidad.
David me comentaba por Mastodon que no puedo comparar Linux con Windows, ni que puedo hablar de Linux en general, pero personalmente no estoy de acuerdo. Windows, al igual que Linux, hacía funcionar este portátil. Bueno, lo sigue haciendo. Pero no me hacía tener que estar tan pendiente de todo ni aprender a cada paso. A cambio hacía muchas cosas por debajo de las que yo no me enteraba. Y si cambio de distribución de Linux, puede que algunas cosas sean más cómodas y otras no, pero el uso general, el mindset con el que debo afrontarlo, eso sí es el mismo, sin importar cuál sea la distribución que coja. Quiero pensar que esto es como cuando empiezas a subir un monte, sobre todo cuando no estás en forma, como un servidor. Al poco de empezar, tu cuerpo se va a empezar a quejar. Te duele todo, te quedas sin aire y todo parece indicar que ha sido una malísima idea. Miras hacia arriba y te queda todavía casi todo el camino y ya no puedes con el alma. Pero si consigues superar ese punto, sigues adelante, sigues avanzando, no sin esfuerzo, no sin dolor, pero sigues adelante. Ya no es ese momento inicial de tanto dolor, de tanto esfuerzo, de lo dejaría ya. Y finalmente, esforzándote, acabas consiguiendo llegar a la cima. Bueno, pues ya veremos hasta dónde puedo escalar el monte Linux. Aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Los fanáticos de Linux, por favor, tened piedad, que os conozco. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.